Ahí es. Bueno, como lo estoy indicando, con este tema nuevo que es análisis y elección de la estrategia, que en su defecto es el tipo de estrategia, vamos a aprender hoy un conjunto de herramientas que hace parte de la fase número 2 del proceso de planeación estratégica. Ya vimos todo el tema del diagnóstico estratégico, tanto externo como interno. Hoy procederemos a entender cómo elegir la mejor estrategia para nuestra organización, pero para ello existen un conjunto de herramientas que nos facilita este procedimiento. Óigase bien, nos facilita. No es que nos va a decir, Femini, tu estrategia a aplicar es esta. No. Estas herramientas los que nos va a indicar mediante unos procedimientos especiales o de aplicación de las herramientas, nos va a indicar tus posibles estrategias son estas. Y quien toma la decisión, dependiendo del estado real de la organización, acorde a ese diagnóstico generado, quien toma la decisión es el gerente de la compañía. ¿Bien? Porque él sabe realmente hacia dónde quiere ir. Solamente que las herramientas lo que nos ayudan es a focalizar mejor el direccionamiento estratégico de la empresa. ¿Y por qué nos ayuda a focalizar mejor? Porque es que existen empresas que navegan en su quehacer de competitividad o en su quehacer de competidor sin una brújula. No saben qué tipo de estrategias estarán aplicando y la mayoría de las estrategias que aplican son generadas a partir de la experiencia o aspectos empíricos que puede tener la organización. Y eso no da mucha confianza porque no va a garantizar poder generar esas ventajas competitivas que realmente se deben que focalizar las organizaciones. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a ver hoy es un conjunto de herramientas. Bien, más herramientas. Seguiremos viendo herramientas. Pero a partir de aquí, la próxima sesión, ustedes, mis estudiantes, podríamos hacerlo, bueno, ahora vamos a hacer la repartición de bienes, jocosamente lo digo, van a tener que exponerme cuáles son esas estrategias. Bien, ¿qué características tienen esas estrategias? ¿Qué es en términos conceptuales la estrategia? Me disculpan, mi hijo está jugando con una pelotica. ¿Qué ventajas o desventajas tendría si uno aplica esa estrategia? ¿Cuándo realmente debemos que aplicar dicha estrategia? Entonces, a partir de ahí, ustedes van a tener que hacer esa investigación, esas consultas, y mediante exposiciones nos van a aclarar esos conceptos para que nosotros tengamos más claro lo que quiere decir los resultados que nos pueden arrojar las herramientas que vamos a conocer. Perfecto, eso lo definimos al final de la clase. Bien, entonces seguidamente, bueno, ese es el trabajo que vamos a empezar a hacer a partir de la próxima sesión, pero una vez logremos, dime Laura. La exposición es individual, ¿verdad? No, No la es... pregunta, las exposiciones van a ser en grupos, Ah, pero va a depender, hija, de la cantidad de tipos de estrategias que debemos que investigar. Entonces yo ahorita hago bien la repartición de bienes para poder tener claro todo estos procesos. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? sí, señor. Vale. Regálenme un minutico, por favor. Qué pena con ustedes.
Vale, ya. Entonces empecemos. El slide que estamos viendo a continuación es un slide donde básicamente nos explica los pasos o fases para poder hacer el análisis y la elección de la estrategia. ¿Bien? El primer paso se le conoce como la etapa de insumo. Y en esta etapa, básicamente, se concibe toda la información básica para poder formular estrategias. Óigase bien. Toda la información básica para poder... Qué pena. Es que mi hijo está aquí jugando cerca de donde estoy trabajando y está haciendo muchas cosas que me causan risa. Toda la información básica para poder formular las estrategias. ¿Y cuál es la información básica? El diagnóstico estratégico. Bien, es decir, nosotros ya tenemos esa etapa de insumo. ¿Y por qué es nuestra etapa de insumo? Se van a dar cuenta o van a poder lograrmente identificar lo importante que es esta etapa del diagnóstico estratégico para poder elegir las estrategias que vamos a trabajar o que se deben que formular para la organización. Bien, entonces, la segunda fase o el segundo paso se le conoce como una etapa de adecuación. ¿Qué se hace básicamente en esta etapa de adecuación? Se generan estrategias alternativas factibles. Pregunto, ¿les suena la idea de lo que es una estrategia alternativa factible o más bien, ¿les suena la palabra factibles? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿A qué te suena, a qué te recuerda, Natalie Vidal, la palabra factible? A modelos. Ah, perfecto, muy bien, excelente respuesta. Laura Sofía, ibas a decir algo, te vi que también activaste el micrófono. No, profe. ¿No? Bien. A modelos, Natalie, perfecto. ¿Y qué te dice modelos en función de la palabra factible? Pues que voy a obtener ganancias, que es como la zona, pues en cuanto a la materia, que era como la zona que la región factible era como lo que me convenía a mí o las zonas o las rutas que me convenían para obtener un mejor rendimiento en ganancias. Bien, bien, buena analogía. Por ahí sí, buena analogía. La región, lo cogiste como la región factible. Bien, sí, la región factible es como esa posible zona o rutas en las que yo puedo encontrar algo que me genere contribución. Pero a la hora de la verdad, cuando dice generar estrategias de alternativas factibles, es que esas estrategias que se van a plantear pueden cambiar en X unidad de tiempo porque puede haber un cambio en mi comportamiento del entorno. Entonces, lo factible que yo consideraba antes va a ser factible, no puede ser factible ahora. Entonces, esta generación de estrategias de alternativas factibles se va a hacer mediante la alineación de factores claves. Y cuando hablamos de factores claves es que empezamos a analizar realmente qué aspectos, tanto externos como internos, juegan un papel preponderante. Fíjate ahí que, como dice la presentación, tanto internos como internos, qué factores preponderantes, tanto internos como externos, juegan un papel importante o jugarán un papel importante para poder garantizar el cumplimiento de mis objetivos empresariales. Bien. Entonces, he aquí, estoy mandando un mensaje que para poder definir las estrategias, previamente
debemos que conocer cuáles son los objetivos organizacionales o empresariales de la empresa o la compañía a la cual estoy gerenciando. Debo que conocer cuál es el estado real, tanto interno como externo, de mi organización, para así poder tener más claro hacia dónde dirigirme. Y por último, como la última fase es denominada etapa de decisión. Entonces, esta etapa pone al descubierto el atractivo relativo, óigase bien, el atractivo relativo de cada una de las estrategias alternativas y ofrece una base neutral para elegir la estrategia. Es decir, que en esta tercera fase, a esas decisiones o a esas estrategias alternativas factibles definidas en la etapa 2, vamos a mirar cuál de todas esas son las mejores para que me pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados. Entonces, no siendo más, vamos a entrar en materia. No voy a profundizar y no voy a hacer nada realmente con la etapa de insumo, porque esa ya la trabajamos en las sesiones anteriores. Bien, entonces entramos a la etapa de adecuación. En esta etapa se aplican un conjunto de herramientas o técnicas, como lo quieran llamar. Pero estas herramientas o técnicas van a depender de la calidad de la información derivada de las etapas de insumo, de la etapa de insumo. Es decir, que si se tiene un buen diagnóstico estratégico externo y un buen diagnóstico estratégico interno, voy a proceder a proporcionar calidad de información para poder elegir las estrategias. ¿Mediante qué técnicas? Vamos a trabajar 4. Hay más, pero vamos a trabajar 4. La primera de ellas, un FODA. Ah, profe, otra vez un FODA. Sí, mis hijos. Pero este FODA, es totalmente distinto. Es un FODA de proyección de estrategias. Claro está que este FODA está directamente relacionado al FODA del cuadro de vulnerabilidad de la organización. Y a partir de las potencialidades, de las limitaciones, de los desafíos y de los riesgos que me genera el cuadro de vulnerabilidad, podremos definir o plantear desde el FODA unas estrategias ya básicas factibles. La segunda herramienta indispensable es el BCG. ¿Qué traduce BCG? Boston Consulting Group. ¿Y qué es el Boston Consulting Group? Básicamente es una empresa que diseñó una técnica denominada igual que las siglas de su organización. Esta técnica está diseñada para mejorar los esfuerzos realizados por las empresas multidivisionales para la información de estrategias. Es decir, que esta herramienta tiene un alto impacto en organizaciones que tienen cartera de negocios. ¿Qué es una cartera de negocios? Aquellas organizaciones que tienen variedad de productos. Bien. No en organizaciones que tienen unidades de productos. Sin embargo, se pueden trabajar, pero es más complejo trabajar el BCG con empresas que solamente tienen un tipo de producto.
Vamos a también aplicar la matriz Pellea. Esta matriz Pellea nos ayuda a definir cuáles son las estrategias más adecuadas para una organización. Pero estas estrategias van a estar representadas en dos dimensiones, fuertemente, tanto internas y externas. Entonces, fíjense que aquí, en la Pellea, como en el FODA, necesito información clara de mi ámbito interno y externo. Profe, ¿y el BCG? También, pero ya les voy a decir qué tipo de información mucho más específica. La famosa matriz IE. Esta matriz también nos ayuda a identificar estrategias que se pueden desarrollar a través de unas divisiones que presenta la matriz, contemplando o entendiendo la organización como un modelo. Bien, entonces vamos o voy a empezar a explicar cada una de ellas y vamos socializando sobre lo mismo en la marcha. Empecemos con el FODA. Entonces, ¿qué nos dice el FODA? El FODA básicamente es una matriz básica, como lo hemos entendido, es una matriz básica de información que me da a conocer de oportunidades, de fortalezas, de debilidades y de amenazas. Bien, es decir, que es una matriz que me facilita poder adecuar o estructurar claramente mis factores internos y externos en los que yo soy fuerte y en los que yo soy débil. Para efectos de esta técnica, bajo la etapa de adecuación, tenemos algo ya muy adelantado, y es que el diagnóstico estratégico, tanto interno como externo, nos arroja un FODA. Básicamente termina en un FODA. ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, Nora. Gracias, Nelly. Claro que termina básicamente en un FODA, pero es que estos FODAs que nos arrojan los diagnósticos estratégicos, tanto internos como externos, son FODAs mucho más garantizados o generan mayor confianza que si de buenas a primera yo le digo a ustedes, compañía, genérenme en un FODA de su organización. Entonces la información ahí no va a estar muy bien confiable porque lo estamos haciendo muy subjetivamente. Cambio que los dos diagnósticos nos facilita este ejercicio porque a la hora de la verdad construir un FODA es complejo. Uno lo ve fácil. Uno dice que eso es fácil hacerlo, pero no, no es fácil, es complejo. ¿Qué es lo chévere de esta herramienta? En este nivel, quiero dejarlo claro, y es que la intersección entre las siglas, es decir, en las columnas colocamos los factores internos, en las filas, perdón, y en las columnas colocamos los factores externos. La intersección de esa información podremos consolidar estrategias para la organización. Y se le conocen, básicamente, se le conocen como estrategias FO, estrategias FA, estrategias DO, estrategias DA. Bien. Pero ojo, 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 que esto tiene un significado mucho más profundo. Las estrategias DO, básicamente las estrategias DO, perdón, las estrategias FO, vamos a empezar por ahí.
¿Qué nos están indicando o cómo se formulan las estrategias FO? Los que nos están indicando es, trata de utilizar tus fortalezas internas de tu organización para aprovechar las oportunidades externas. Entonces, diséñame una estrategia donde mis fortalezas puedan aprovechar las oportunidades. Bien. Es decir, ¿qué hay que hacer aquí? Lo que nos está queriendo decir la teoría es, en lo que sos bueno, formula una estrategia para que puedas aprovechar las potencialidades del entorno, lo bueno del entorno. Las estrategias DO, que son debilidades y oportunidades. ¿Qué buscan estas estrategias? Buscan superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades. Es decir, formula estrategias donde yo pueda aprovechar claramente las oportunidades del entorno para poder que mis debilidades se fortalezcan. Bien. ¿Recuerdan el comentario que hice sobre el FODA en muchas clases o 3 clases anteriormente? A ver, quien me lo diga le doy punto. ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Cuál fue el comentario que hice en relación al FODA en clases anteriores? Comentario de que Del de cómo FODA. hacerlo. No de cómo hacerlo. Hice una observación muy interesante del FODA. No, profe, ni idea. No, profe, no recuerdo. Ok, les dije que básicamente lo que hace un FODA es potencializar las oportunidades. Hacia allá va direccionado todo. Bien, pero cuando tenemos debilidades y amenazas, es tratar de convertirlo en lo positivo para la organización. Entonces, aquí en las estrategias DO, que tengo algo malo, que son debilidades, pero son cosas malas internas con aspectos buenos de mi entorno. ¿Qué me está queriendo decir? El FODA me está diciendo, hey, Julián, hey, Natalie, hey, Molano, hey, Rafael, el que sea el gerente. Te está diciendo, plantea estrategias donde las oportunidades que tú tienes en tu entorno podamos aprovecharlas para convertir tus debilidades en fortalezas. ¿Bien? Es decir, estamos aprovechando algo de afuera, lo traigo a colación como fuera, lo aprovecho y potencializo una debilidad y me vuelvo fuerte en algo. Caso contrario, que lo que sucede con las estrategias FO o FO. Está diciendo, en lo que eso es bueno, utilízalo y plantea estrategias para potencializar la oportunidad externa. ¿Bien? Y cuando yo potencializo una oportunidad externa, eso termina en fortaleza en la organización. ¿Estamos entendiendo? ¿O no estamos entendiendo? Sí, sí, señor. Bien. Ahora viene lo interesante, los dolorosos un poco, las estrategias FA o fortalezas y amenazas. ¿Qué dice técnicamente? Me está diciendo, utilizan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir un impacto de las amenazas.
Esto significa que las organizaciones siempre deben afrontar directamente las amenazas que surgen en el entorno externo. Primer mensaje, siempre una organización va a tener amenazas. ¿De qué va a depender de que tenga más o menos amenazas? Del estado de la madurez de que tenga la organización, para empezar. ¿Qué me está queriendo decir con respecto a las estrategias FA o FA? Te está diciendo, mira, vas a tener amenazas, que es inevitable. Entonces, para que esas amenazas que son inevitables no te hagan daño, o realmente si te van a hacer daño sea el mínimo posible, aprovecha tus fortalezas. Coge tus fortalezas y diseña estrategias para contrarrestar lo negativo del ámbito externo. Ejemplo, un ejemplo. Lo voy a explicar no en términos empresariales concretamente, pero quiero que piensen en lo siguiente. Imagínense un huracán X en Estados Unidos o en Colombia. Entonces, se viene un huracán. ¿Es una amenaza, sí o no? Sí. Claro. Bien, sí, es una amenaza. Pero ¿cómo yo puedo contrarrestar? Ya no lo puedo evitar porque se viene, pero sí lo puedo reducir el impacto. Supongamos que yo tengo una fortaleza y es que tengo una liquidez financiera muy buena. Financieramente soy bueno. Entonces, ¿qué harían ustedes para reducir el impacto del huracán cuando tengo una fortaleza de liquidez financiera? Bueno, ¿qué harían? ¿Han visto lo que suelen hacer las empresas en Estados Unidos? ¿O no han visto? ¿En cuanto a qué, profe? Natalie, que si han visto cómo las empresas en Estados Unidos hacen cositas para mitigar el impacto de un huracán. O las casas también, pero más que todas las empresas. La cubren como con una lona, creo. Con una madera especial, ¿cierto? Pero esa madera no es tan resistente. Pero si yo estoy diciendo, soy financieramente muy bueno, pues yo en vez de comprarme esa lona o esa madera, puedo hacer algo mucho más fuerte. Entonces, si yo coloco eso algo más fuerte, ¿puedo reducir el impacto del huracán? Sí, tienes una fortaleza en lo cual estás haciendo que reduzcas el impacto. Ahora llevémoslo al ámbito empresarial, más concretamente. Por ejemplo, la empresa es una fortaleza, tiene diversificación de productos, tiene muchos productos y eso es muy bueno. Pero hay una amenaza, se vienen competidores grandes en la región. ¿Qué harían? ¿Qué estrategia pueden proyectar para mitigar o evitar que se vengan nuevos competidores y fuertes? Esa es una muy buena pregunta, profe. Bueno, ese es el propósito de estas herramientas, que comencemos a explotar nuestra imaginación y comenzar a decir, bueno, yo soy bueno, tengo una fortaleza y tengo variedad de productos. Se vienen grandes empresas, es una amenaza. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo implementar?
Bien, entonces pueden surgir como Fidelizar a los clientes para que cuando lleguen las otras empresas no se vayan con ellos. fidelización de clientes, pueden ser, o pueden ser estrategias Promociones, de, algunas estrategias de venta, marketing. de promociones, aplicación de marketing. Bien, esos son estrategias que me ayudan a mí. Te va a decir, mira, acá se viene el conjunto de empresas, lo que quiere decir las estrategias fase es esto. Estas son mis amenazas, estas son mis fortalezas. Se vienen las amenazas, lo que te está queriendo decir, mira, se vienen las amenazas, pero mis fortalezas va a evitar de que me afecten constantemente. Eso es lo que hay que tratar a nivel organizacional. Que mis amenazas no me conviertan mis fortalezas en una debilidad porque no son muy fuertes. Entonces es aquí donde hay que tener claro realmente cuando decimos fortalezas, ¿no? Fortaleza no es cualquier cosita que quiera yo colocar, es en qué soy fuerte, en qué soy característico a nivel interno, que realmente yo sé que soy muy bueno y con eso yo puedo sacar provecho dentro de mi entorno. Y las estrategias de A, antes de continuar, ¿quedó claro o no quedó claro? Me preocupa el silencio. Sí, señor. Sí, señor. ¿Seguros? Claro, profe. Mayra, me preocupa tu silencio, Mayra. Laura Sofía, ¿estamos claros o no? Profe, una compañera Mayra tiene un inconveniente con el internet. Es que creo que está fallando por sectores. ¿Será? Que no vaya a fallar claro otra vez, que no me vaya a tener con 2 días sin internet como lo pase el fin de semana. Bueno, continúo. Estrategias DA o estrategias de A. ¿Qué hay que hacer aquí? Prácticamente son tácticas defensivas. Mira, te están diciendo prácticamente busca la manera de cómo te vas a defender, cuyo propósito es reducir las debilidades internas y evitar las amenazas internas. Este tipo de estrategias yo sí les voy a ser muy francos. En este cuadrante son las más difíciles de definir. Bien, porque están las dos variables de riesgo, las variables de debilidades y las variables de amenazas. Son de riesgo. Entonces, me están diciendo, hey, defíneme estrategias que ayuden a reducir las debilidades, pero que me eviten amenazas. Y vea, ¿cómo voy a hacer eso si las amenazas de por sí siempre van a estar? Pero hay datos curiosos. Va a depender de la cantidad de información que se tenga. Por eso es muy importante hacer bien los diagnósticos estratégicos externos e internos. Porque si la empresa tiene muchas debilidades y a la vez muchas amenazas, significa que la empresa está en una situación muy delicada. Y por ende, su grado de vulnerabilidad tiene que ser alto y su nivel de riesgo considerablemente altico. Eso va directamente correlacionado. Es decir, que primer mensaje que les quiero mandar en la noche de hoy, si en su matriz de vulnerabilidad tenemos muchas amenazas y muchas debilidades, empiecen a verificar cuál puede ser el grado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque me pareció curioso que la mayoría de las matrices de vulnerabilidad estuvieran por encima del 50%. Es decir, son medianamente vulnerables, pero su nivel de riesgo está por debajo del 30%. ¿Qué pasa si tenemos muchas debilidades y amenazas? Revisen. Bien, continúo. Entonces aquí podemos ver o pueden visualizar claramente Sí, profe, hubo un apagón.
a haber problemas. ¿También se les bajó la luz? Sí, Sí, Sí,
Hola, hola. Ya estoy aquí de nuevo. No, profe, no le gustó el descanso. Ahí descansaron un rato. Bueno, ¿en qué íbamos? ¿Quién recuerda en qué quedamos? Bien, entonces, cuando hablo de la FODA, es porque nos tenemos que enfocar básicamente en tener una matriz de este tipo. Fortalezas como filas, debilidades como filas, oportunidades como columnas, amenazas como columnas. Y la intersección, aquí se redactan o se escriben todas las estrategias FO, intersección entre fortalezas y amenazas, todas las estrategias FA, y así sucesivamente. Aspectos a tener en cuenta de este FODA. Primero, no muestra cómo lograr una ventaja competitiva. Es decir, realmente esta técnica de este tipo de FODAs para generar ventajas competitivas no es muy garantizado. No genera confianza. Bien, yo les explico la herramienta, pero para efectos de trabajo no la vamos a aplicar dentro del trabajo aplicativo, ¿vale? Es decir, que como no genera o no nos muestra cómo lograr una ventaja competitiva, este FODA no puede considerarse un fin, sino como un punto de partida. ¿Perfecto? Ustedes lo pueden hacer, pero les sirve como un punto de partida para poder definir si están planteando estrategias acorde a lo que se desea en la organización. ¿Qué pasa con este FODA? Este FODA me genera una evaluación estática en un solo intervalo de tiempo de mi organización. Entonces, prácticamente lo que hace es es como nos está tomando una fotografía o de toda la película de vida, del ciclo de vida que tiene la organización, solamente toma un fragmento. Entonces, no es dinámico porque las organizaciones son totalmente dinámicas. Fluctúan constantemente y en esas fluctuaciones se generan muchas fortalezas, se descubren muchas debilidades, se aprovechan muchas oportunidades, se detienen o se evitan muchas amenazas, pero van surgiendo nuevas oportunidades y van surgiendo nuevas amenazas. Otro aspecto a tener en cuenta, y es que esta herramienta, la que estoy explicando exclusivamente, no el FODA en relación al nivel de vulnerabilidad, esta que estoy explicando exagera en la importancia de un factor interno o externo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por eso está la anotación abajo. Dice, entre los factores internos y los factores externos se presentan relaciones que el FODA no revela y pueden ser relevantes en el diseño de las estrategias. Es decir, no sabemos qué tanto puede influir una fortaleza en una oportunidad o qué tanto puede influir una amenaza en una fortaleza. No revela esa información. Por ende, ese FODA que nosotros hicimos del cuadro de vulnerabilidad sí nos ayuda a intuir ese nivel de relación. Que también descubrí que muchos de ustedes escribieron eso como 5544. Seamos más objetivos, pero bueno, esto es un ejercicio. Esas relaciones sí nos las demuestra el FODA anterior. Entremos y sigamos en materia. Entremos en nuestra segunda herramienta, la PEGEA. Bien. La herramienta PEGEA, como lo dije anteriormente, nos ayuda a tomar decisiones
en función de dos dimensiones. Dimensión interna y dimensión externa. Pero la dimensión interna está conformada por dos grandes factores. El factor fuerza financiera y el factor ventaja competitiva. Son las internas. Bien. Y la dimensión externa está conformada por los factores estabilidad del entorno y fuerza de la industria. Bien. Fíjense bien que tiene coherencia y empezamos a entender de una forma mucho más práctica qué se quiere realmente analizar desde el punto de vista de las dos dimensiones. Entonces, podemos ver que en la dimensión externa consideran ya claramente como un factor claro o clave la fuerza financiera y a partir de ahí, con esa fuerza financiera, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Y en el ámbito externo, ¿se acuerdan de cuando estaba explicando el diagnóstico estratégico externo, que vimos un slide que hablaba sobre la naturaleza del entorno? Y hablábamos de un entorno hostil, un entorno diversificado, un entorno complejo, un entorno no recuerdo los demás, son 5. Eso hace referencia a qué tan estable es el entorno. Y cuando hablamos de la fuerza de la industria, es porque nos estamos enfocando en una de las 5 fuerzas de Porter, y es las barreras de entrada de la organización al entorno. Entonces, fíjense que claramente, si hay algo mucho más significativo y más condensado y más claro para poder analizarlo. En la matriz Pellea, porque se le conoce como matriz Pellea, es posible que estos 4 factores constituyan las determinantes más importantes de la posición estratégica de una organización. Y sí, realmente la fuerza financiera, la competitiva, la estabilidad del entorno y la fuerza de la industria son aspectos determinantes y de mayor relevancia para una posición estratégica a nivel organizacional. Cabe aclarar que cada dimensión, tanto interna como externa, está compuesta por un conjunto de variables. Es decir, en el factor financiero hay unas variables que analizamos, al igual que en el factor de ventaja competitiva, estabilidad del entorno y fuerza de la industria. Sí, hay unas variables que se van a analizar. Esta información está de más. Me equivoqué. Qué pena con ustedes. Voy a borrarla. Esta se me fue. No vaya. Pasos para hacer una matriz Pellea. Primer paso, seleccionar las variables de cada factor. Realmente o básicamente ya son variables estandarizadas en el mayor de los casos, pero yo le puedo agregar más variables, ¿va? Eso no quiere decir que no podamos agregar más variables, pero se pueden agregar más variables. Segundo paso, asignar valores numéricos. Entonces, óigase bien, le voy a asignar valores de 1 o de 7
a variables que integran la fuerza financiera y la fuerza de la industria. Entonces aquí, fuerza financiera, ¿qué tipo de dimensión es? ¿Quién me dice? Interna, profe. Interna, muy bien. Y la fuerza financiera es hace parte de la dimensión externa. A estas dos factores o a las variables que integran estos factores los calificamos valores de 1 o 7. Y le vamos a dar valores de -1 o -7 a las variables que integran a estabilidad del entorno y a ventaja competitiva. Bien. Estabilidad del entorno es un factor de la dimensión externa y la ventaja competitiva a una dimensión interna. Perfecto. Después dice, calcular la puntuación promedio, una vez que asignamos los valores. ¿Cómo calculamos la puntuación promedio? Sumamos los valores otorgados en cada dimensión y los dividimos o dividimos el resultado, es decir, la sumatoria, entre el número de variables. Es decir, si en la fuerza financiera se tienen, un ejemplo, 8 variables, pero de las 8 variables solo escogí 4, a las 4 variables les asigno una calificación. ¿Entre cuánto? Entre 1 o 7. ¿Bien? A 7. Entonces, como tengo 4 variables, supongamos que a las 4 les di 7. 7 por 4, ¿cuánto da? 28, ¿cierto? ¿Sí o no? 28. Entonces tengo aquí, ¿qué me está queriendo decir el tercer paso? Ah, tengo un total de 28. Esas 28 la divido entre las 4 variables estudiadas. ¿Cuánto da 28 entre 4? 7. Perfecto. Sí, aquí estoy haciendo un ejemplo básico. Aquí estoy haciendo un ejemplo. Ah, entonces ya tenemos una puntuación promedio de 7. Bien. Lo mismo se hace para cada fuerza. Graficar puntuación. Entonces, graficar las puntuaciones promedios de cada dimensión sobre el eje correspondiente. Ya les muestro los ejes correspondientes. Sumar puntuaciones. Entonces dice, sumar las puntuaciones del eje X y trazar el puntaje resultante en X. Lo mismo con Y, es decir, sumamos las puntuaciones del eje Y y trazar el puntaje de Y. Esto me genera un punto de intersección. Entonces, trazar la intersección del nuevo punto XY. Ya les voy a mostrar en un ejemplo más claro. Después dice trazar vector direccional. Trazar vector direccional que vaya desde el origen hasta el punto de intersección. Este valor indica el punto de estrategia. Vámonos para un ejemplo. Entonces, miren. Para aclarar, cuando hablamos de... Ay, se me perdió el puntero. Acá está. Cuando hablamos de graficar las puntuaciones en las dimensiones o sobre los ejes de cada dimensión, me refiero a esto. Esta es la gráfica. Esta es la gráfica de la pelea. ¿Bien? Entonces, el eje Y positivo se refiere a la fuerza financiera. El eje Y negativo se refiere a la estabilidad del entorno.
Entonces, acá Y positivo menos Y negativo. El eje X positivo se refiere a la fuerza de la industria, X positivo, y el eje X negativo a la ventaja competitiva. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué es esto que está aquí en mi lado derecho? Es la famosa matriz Pellea. Esta matriz Pellea es la que nos va a ayudar a entender el posicionamiento de la gráfica. Entonces, fíjense que me dice, la teoría me dice, selecciona las variables. Entonces, el ejemplo, en el análisis interno, tenemos a la fuerza financiera y escogió las variables rendimiento sobre la inversión, apalancamiento, liquidez, capital de trabajo y flujo de efectivo. Primer paso hecho. Segundo paso, a las variables de la fuerza financiera calificar o darles valores de 1 o 7 o más bien entre el rango de 1 o 7, pero términos positivos. Entonces dice, rendimiento sobre la inversión, calificarlo de 1, apalancamiento 4, liquidez 2, capital de trabajo 1, flujo efectivo 2. ¿Bien? Lo mismo hace con la estabilidad del entorno. La estabilidad del entorno es variable externa, pero se califica en el rango en un rango de negativos de -1 hasta 7. Entonces, ¿cuáles son las variables? Tasa inflacionaria, cambios tecnológicos, estabilidad precio de la demanda, presión competitiva, barreras de ingreso al mercado, y los califico -2, -4, -3, -7, -4. Voy apenas ahí. Sigo todavía en el paso 2. Calificamos a las ventajas competitivas, las variables. Las calificamos entre -1 a -7. ¿Qué variables escogieron? Participación del mercado, calidad del producto, lealtad del cliente, conocimientos tecnológicos prácticos, control sobre proveedores y distribuidores. Los calificó del 1 al 7. Y la fuerza financiera es del 1 al 7 positivo, las variables potencial de crecimiento, escogieron esas variables. Después dice, calcular la puntuación promedio. Entonces miramos aquí, ¿cuántas variables tiene la fuerza financiera? 1, 2, 3, 4 y 5 variables. Entonces sería 1 más 4, 5, ¿cierto? Más 2, 7, más 1, 8, más 2, 10. ¿Estoy en lo correcto? ¿O no estoy en lo correcto? 10 entre 5. 12, ¿no, profe? No, 1 más 4, 5. Más 2, 7. Más 1, 8. Más 2, 10. Aquí me da 10. Ah, sí. Sí, profe. 10. Entonces ya tengo el total. ¿Y qué dice? Calcular el promedio. Dice, sume los valores otorgados en cada dimensión y dividir el resultado entre el número de variables. ¿Cuántas variables tengo? 5. 10 entre 5. Ah, tengo mi promedio. Mi promedio es de 2. 2. Lo mismo hacemos acá. -2 más -6 más -3 más -7 más -4, ¿cuánto da? A ver, ¿quién me dice la respuesta? -2 más -6 más -3 más -7 más -4. Eso da un total de -22. ¿Cuántas variables tiene? 1, 2, 3,
4 5. entre 5 da menos 4.4. Ah, aquí tenemos el promedio, menos 4.4. Y así sucesivamente tenemos los promedios. Paso 3, paso 4. Dice graficar las puntuaciones promedio de cada dimensión sobre el eje correspondiente. Yo la verdad ese paso lo omito, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Dice, análisis interno, fuerza financiera, eje Y, medio 2. Aquí. Nada más me está diciendo grafíquelo. Realmente no me genera una información sustanciosa, nada más 2. Menos 4.4, estabilidad del entorno. 1, 2, 3, 4, digamos que aquí es menos 4.4. No me está diciendo nada, solamente lo estoy colocando. Ventaja competitiva, menos 4. Digamos que es acá, ahí estoy. Y fuerza de la industria, 3, acá. Esto básicamente, mira, me muestra un radar. Me muestra un radar. Perfecto. Entonces, ¿qué me está indicando? Que tengo una buena ventaja competitiva, pero que también mi entorno es muy inestable. ¿Sí? Tiene una inestabilidad considerable. Que la fuerza de la industria es una fuerza asequible, permite que haya competencia y financieramente no soy bueno. Es mi primer análisis. ¿Perfecto? ¿Estamos claros? Fíjense que me mostró un radar. ¿Bien? Cuarto paso o quinto. Sumar las puntuaciones del eje X. ¿Y cuáles son las puntuaciones del eje X? Lo siguiente. Entonces acá tenemos eje Y. El eje Y lo conforman mis hijos. El eje Y es una sumatoria, pero lo conforma la fuerza financiera y la estabilidad económica, la estabilidad del entorno, perdón. Bien. Fíjense, fuerza financiera más estabilidad del entorno. Entonces, si yo sumo 2 más menos 4, entonces 2 más por menos me da menos 4.4, me da negativo 2.4. Bien, entonces me está diciendo menos 2.4. Ya me busco mi eje negativo, menos 2.4 y imaginémonos que es aquí. Mi eje Y, ¿quiénes los conforman? La ventaja competitiva, perdón, la fuerza financiera, voy a borrarlo aquí, la fuerza de la industria, lo conforman la fuerza de la industria, y la ventaja competitiva. Entonces, 3 más menos 4.2 me da menos 1.2. Menos 1.2. Pongamos lo que es aquí. Entonces, aquí me está diciendo coordenadas menos 1.2 en X negativo, menos 2.4 en XY. ¿Qué hacemos? Ya los grafiqué, que hice el cuarto punto. El quinto punto, perdón. Trazar la intersección del nuevo punto XY. Entonces, ¿qué es trazar la intersección? Trazar la intersección es hacer esto. Extendemos la línea y extendemos la línea y acá hay una intersección. Bien, esa es la intersección. Paso 5. O el último paso, dice, trazar vector direccional que vaya desde el origen hasta el punto de intersección. Este valor indica el tipo de estrategia. Ok, entonces en ese orden de ideas, desde el valor del origen hasta el tipo de estrategia. Ahí. Y donde termina, se hace una flecha. Entonces fíjense, para efecto de este ejemplo, y miren la interpretación. El primer radar
que nos arroja es que nos estás diciendo, si tengo una ventaja competitiva medianamente buena, o buena, sí, considerablemente buena, pero mi entorno es muy también inestable. Bien. Financieramente no estoy bueno y la fuerza de la industria permite que genere competitividad. La intersección me está direccionando un conjunto de estrategias. Nada más me dice, mira, socio, imaginémonos que es Femini. Femini, tu empresa está en este estado. Las posibles estrategias que puedes proyectar son recorte de gastos, desinversión o liquidación. Prácticamente nos lleva a definir estrategias defensivas. Bien, ya tengo un panorama muy claro. Me está diciendo, mira, tienes que diseñar estrategias defensivas. Entonces es aquí donde empezamos a ver estrategias defensivas para la matriz Pellea, estrategias conservadoras, estrategias agresivas y estrategias competitivas, de donde las cuales me indican cuáles son los posibles tipos de estrategias. Bueno, en las defensivas, recorte de gastos, desinversión, liquidación. En las conservadoras, penetración de mercado, desarrollo de productos, diversificación relacionada. Estrategias agresivas, integración horizontal hacia adelante o hacia atrás, penetración de mercado, desarrollo de producto, diversificación, pero te dice relacionada o no relacionada. Entonces, aquí surgen preguntas. Profe, pero es que en las estrategias conservadoras vemos desarrollo de mercado, desarrollo de producto, al igual que en las agresivas y al igual que en las competitivas. Sí, se ven, pero existe una pequeña diferencia. Aquí son conservadoras. Aquí es que tú vas a ser agresivo, vas a atacar. Y aquí es que vas a generar ventajas competitivas. ¿Bien? Óigase bien. Estrategias conservadoras. Voy a ser conservador. En las otras voy a ser muy agresivo. Y en las otras es que voy a buscar competitividad, una ventaja competitiva. Es ahí en esos pequeños baches donde están los diferenciales. Y a partir de ahí, pues yo ya tengo un panorama muy claro hacia dónde yo puedo direccionar mi estrategia a nivel organizacional. Pregunto, ¿será que la herramienta ya me muestra un espectro o un panorama mucho más claro hacia dónde tomar o direccionar mis estrategias? ¿O lo hago de corazón y planteo estrategias sin razón de ser? Jóvenes, estoy preguntando. Profe, no, nos guía mucho. Sí, claro, te guía, te centra. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere aportar? Laura Alejandra. Mayra, Señor, ¿qué puedes aportar a la no pregunta que acabo de sé. hacer? Es que estoy en blanco, profe. ¿Cómo así que estás en blanco? ¿Cómo así, Mayra? ¿Están aburridos? ¿Los tengo aburridos? ¿Me lo Ah, confirmas con tu risa, Mayra? que estoy un poco medio enferma y es por eso que no, pues, no he estado tan atenta. O sea, te tengo aburrida, Mayra. Rafael, ¿están aburridos, sí o no? Séanme francos.
Profe, pues como tal aburridos, no, solo que es formación. Y pues en cuanto a la pregunta que su merced hace, creería que, como lo dijo la compañera, nos guía un poco más aparte del DOFA. Pues sin embargo, pues si la empresa lo cree pertinente, ya podría crear las estrategias, ¿no? Pero pues de pronto si existe o si se tiene conocimiento de otra herramienta que complemente y ayude a centrar más la información, pues hacerlo. Así es, Nelly. Muchas gracias. ¿Alguien más? Daisy Liliana Estepa, Señor. ¿puedes aportarnos? No, profe, que hay mucha información para analizar. Que hay mucha Pero en información. realidad, profe, ha sido entendible. ¿Hoy te tengo aburrida, Daisy? No, profe, para nada. No. Mayra me indicó que sí. No, Mayra, Yo dije que estaba medio enferma, o sea, sigo enferma, me pero no dejó dije triste, eso. Mayra. Profe, mis compañeros pueden confirmar que estoy enferma. No, ellos me dijeron que estabas mal de internet. Enferma, no. Bueno, Carolina y Eliana saben que estoy enferma. Bueno, regálame un minuto, por favor, y continúo. Bien. Voy a hacer un alto y vamos a hacer la rifa de las exposiciones. Voy aquí a hacer un cuadro. Voy a dejar de compartir un momentico. Voy a compartir un Excel para que quede grabado en vivo y en vivo y en directo. Perfecto. Entonces, mis hijos, tenemos Profe, su merced está compartiendo ¿qué? un Excel. Ah, es que estamos viendo todavía las diapositivas. ¿Sí? O bueno, yo. Bueno, yo ya veo el Excel. Yo veo el Excel, profe. Angélica, Tal ¿ves vez el mi Excel? internet. Yo veo el Excel, profe. Laura Castro, que no me contestas, ¿ves el Excel? Profe, yo veo las diapositivas. Tú ves las diapositivas. Hay dos que ven diapositivas. Yo creo que es en internet entonces. ¿Vale? Pero bueno, vamos aquí en el Excel. Entonces tenemos estrategias de integración. Y estas estrategias de integración componen integración hacia adelante, integración hacia atrás, y integración horizontal. Ahí que dice. Horizontal. Y si mal no estoy, en algunos apartados se encuentra integración vertical. Bien. Tenemos estrategias intensivas. Aquí tenemos penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de productos. Tenemos estrategias de diversificación. Aquí nada más aparecen la relacionada y la no relacionada.
relacionada y no relacionada. Tenemos estrategias defensivas. Que aparecen las recorte de gastos, desinversión y liquidación. Y aparecen las estrategias genéricas de Michael Porter. Estrategias genéricas de Michael Porter. ¿Cuáles son? Liderazgo en costos, diferenciación, estrategia de enfoque, más conocido como la de segmento de mercado. Son 3. Bien, ¿qué vamos a hacer? El grupo. ¿Quién lo va a sustentar? Ya lo vamos a dividir. Sin embargo, quiero dejarles claro que acorde a la investigación que ustedes hagan, pueden agregar más estrategias. Estas son las básicas. Ustedes pueden agregar muchas más estrategias acorde a lo que logren investigar. ¿Cuántos estudiantes somos? Somos aproximadamente, creo que 11 estudiantes, si mal no estoy. Voy a confirmar. Tenemos 14 estudiantes, de los cuales descartemos a 2. Luis y Lenis, entonces somos 12. Somos 12 con 5 tipos de estrategias. 5 por 4, no. 4 por 3, 12. No me sirve. 4 grupos de 3, no. Tendríamos que tener... Van a exponer de a 2. Bien, entonces por favor me dicen los nombres o qué integrante va a exponer, qué grupo quiere exponer estrategias de integración, o los elijo yo. Me dan el voto a mí. Profe, elija usted, ¿no? Listo, entonces lo voy a hacer de esta manera. Así lo voy a hacer, Alejandra. Entonces, para que se integren y empiecen a socializar con diferentes compañeritos. Voy a primero, yo cerré el documento. Voy a llamar lista. Nelly está presente. Sí, señor. Laura Castro. Penca. Presente, profe. Daisy Liliana Estepa. Presente, profe. Nicole Fal. Presente, profe. Molano. Mayra. Presente, profe. Laura Sofía. Profe, qué pena, yo escucho re entrecortado. No, no te preocupes, tranquila, ya miré que sí estabas. Falta Reyes. La única persona que no vino fue Reyes hoy. Natalie, se le cayó el internet, y a Natalie. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí.
Entonces, Mayra, vas a trabajar. Mayra Tocarruncho, vas a trabajar este tema, lo voy a elegir yo, con Laura Sofía Ospina, ¿vale? Vale, profe. Laura Ospina. Primer grupo. Segundo grupo, estrategias intensivas. Lo va a trabajar Estepa, Daisy, Estepa, con Laura Alejandra Castro. Perfecto. Estrategias de diversificación. Angie Nicole Fall con Cuenca Pastrana. Angélica Cuenca. Profe, ¿es para exponer el próximo lunes? El próximo lunes, sí. Estrategias defensivas. Aquí vamos a poner a la compañerita Eliana Molano. Y a Nelly Aguilar. ¿Quién falta a los presentes? Entonces aquí falta. Yo, Estrategia genérica de Michael Porter, Rafael Talero. Y vamos a agregarte con Natalie Vidal. Me falta una estudiante. 2, 4, 6, 8, 10. Me faltan 2. ¿Quién se me escapa de los presentes? ¿Quién se me está quedando por fuera? Verifiquemos. Natalie ya está, Rafael ya está, Lady es la que falta, Laura ya está, Mayra ya está, Eliana Nailet ya está, Nicole ya está. Entonces, ¿por qué? La compañera Reyes, ¿no es? Sí, Lady Liliana Reyes. Pero entonces no me cuadra la lista. Porque si... Según mi lista... Ah, no, sí. Somos 11. Sí, no, está bien, está bien. Entonces, de Team Marín de Ospingüe, ¿quién acoge a Reyes? Vamos a dejarlo. Nosotros, profe. Nosotros no, voy a dejarlo aquí en el primero, que es el grupo con más estrategias. Normalmente están entre 2 y 3. Este grupo tiene 4. Entonces aquí vamos a colocar acá a Lady Reyes. Profe, usted no se aprende mi apellido, mi primer apellido. No, Naranjo. Naranjo. Ay, ¿qué hice? Ahora sí. Entonces, mis hijos, para la próxima semana necesito que cada grupo diseñe el material. ¿Qué quiero ver en términos generales? Quiero ver qué es cada estrategia. ¿Bien? ¿Qué es? Quiero ver características de cada estrategia. ¿Cuándo? Pregunta. ¿Cuándo aplicarla? ¿Qué más me interesaría con que ustedes me plasmaran acá? ¿Qué es características de cada estrategia?
cuándo aplicarla. Y estoy bloqueado y no me fluye ninguna idea. Más organizado no puede haber sido. Bueno, ahora que se me ocurre, les agrego. ¿Quedó claro cuáles son los grupos? Ahora se los mando por el grupo de WhatsApp. Sí o sí, ese debe ser el orden. Primero es integración, después intensiva, después diversificación, después defensivas y después genéricas de Porter. ¿Perfecto? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Tiempo de duración de la exposición, no hay. Bien, iniciamos a las 6:20, de 6:20 a 7:20 va 1 hora, de 7:20 a 8:20, 2 horas, y terminamos a las 9, entonces faltarían 40 minutos para las 9, entonces serían 2 horas y 40 minutos tenemos. ¿Eso equivale a cuánto, en minuto a cuánto? 60 más 60, aquí hacer un cálculo rápido. Tenemos 160 minutos para la clase. Bien, entre 5, listo, ahí facilito. Toda la clase de la próxima sesión, cada grupo tiene aproximadamente 30 minutos para sustentar con 2 minutos de preguntas. Es decir, mis hijos, agreguémosle, me voy acordando. Ejemplos reales. Tiene que ser una presentación. Claro, Laura, y que estuviésemos bravos. Ahí, hija. Mejor. Bien, entonces, ahora yo le agrego más cositas a la presentación. Tiene que ser una presentación bien sustentada, bien argumentada. No quiero ver que me estén, inferir de que me estén leyendo. Quiero que dominen el tema. Van a tener 1 semana para preparar la presentación. Presentación PowerPoint, o pueden utilizar las presentaciones de Canva, pero lo importante es que lo hagan. Perfecto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o inquietud al respecto de estas exposiciones. Esto genera nota. Bien. Y a partir de aquí, por eso nada más hoy explico hasta PEYEA, porque necesitamos que tengamos claro qué es una integración hacia adelante, o necesitamos tener claro qué significa cada una de ellas, cuándo aplicarlas, cuándo no, qué características tienen, para de esta manera entender realmente que me van a querer indicar los resultados. Bien, ok. Hola Natalie, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Profe, estoy con una conexión pésima. Tranquila, no te preocupes. Lo que estás visualizando en la pantalla es la distribución de los grupos para las diferentes exposiciones. ¿Perfecto? Sí, señores, estoy viendo. Entonces te toca con Rafael Talero, el chico de la voz de Yopal. ¿Vale, Natalie? Vale, profe, sí, señor. Entonces, es armar una presentación bien argumentada, bien sustentada. Tienen 30 minutos para que nos puedan hacer entender las temáticas. Ahora, pregunto, ¿quedó claro lo de la matriz PEYEA o necesitamos hacer otro ejemplo después de las exposiciones? Profe, si pudieras hacer otro. Bueno, vamos a hacer otro, pero dime, Nicole. Profe, ¿su merced habla de qué exposiciones de ahorita?
de la que estamos visualizando, no, ahorita no vamos a hacer exposiciones, me refiero de la explicación que hice sobre la matriz Pellea. Ok, ok. Bien, estas exposiciones son para la próxima clase, las que están visualizando en pantalla. Voy a explicar otro ejercicio de matriz Pellea, pero cuando terminemos de hacer todas las exposiciones. ¿Bien? Para poder ya entender en términos más prácticos el conjunto de estrategias a los cuales nos veremos o nos tendremos que enfrentar. Mis hijos, ahí están un poco cansaditos, no sé qué tendrán. Los voy a dejar descansar, los voy a soltar desde ya para que puedan irse a reposar. ¿Perfecto? Bueno, Vale. buenas. Bueno, Compañera Mayra Naranjo, señora. ¿será que me puedes regalar tu número, por favor? Vale, yo te lo escribo. Listo, gracias. Ella está brava, Laura, cuidado. Hay que tenerle miedo. Pequeña, pero bravísima. Yo creo que te confundí estudiante, profe. No, mentiras, molestando. Hijos, no les quito más tiempo. Dios los bendiga, que pasen buena noche. Chao. Igualmente, profe. Vale, profe, chao, hasta Gracias, luego. profe. Feliz Hasta noche. luego. Bueno, profe, que tenga buena. Ay, la foto, profe. Profe, no se le olvide compartir la tablita en el grupo. Así va a ser, Mayra, tranquila. Yo comparto esta tabla.